Dios ama a los disciplinados. Dios disciplina a los que ama. Hola chicos, mi nombre es Sebastián y el día de hoy vamos a hablar con respecto a Dios, universo, campo cuántico, como tú lo conozcas. La persona que no cree en nada, pues está muerto. Porque recuerden que nuestro mundo ha sido creado por Dios. Pero nosotros creamos nuestro mundo. Porque somos hijos de Él y tenemos la misma sustancia creadora, ya que Él nos ha creado a imagen y semejanza. Y no se trata de lo físico, se trata en primer lugar de la sustancia que Él tiene como Padre y haber creado. Este mundo nos la ha otorgado a nosotros. Esa gran responsabilidad de que nosotros somos los creadores de nuestro destino, porque el destino no existe. Porque hay personas que llegan a este planeta, o muchas de ellas piensan que el destino es algo que tienen que encontrar. Cuando tú no has venido a encontrar nada, tú has venido a crear algo. Entonces, chicos, para poder comprender esto, hay que recordar que nosotros vivimos simultáneamente para poder saber quién es Dios. Recuerden que el tema de hoy es Dios. Qué hermosa palabra, ¿no? Pero solamente es una forma de denominarlo a esta energía que es omnipotente y no se encuentra en ninguna partes. Se encuentra en todo, hasta en lo que no creemos que está. Entonces, chicos, tres mentes, todas cuales viven simultáneamente o están sucediendo simultáneamente. La tercera, la cual es la mente consciente. Y también está en la tercera dimensión lo que percibimos en la realidad. Recuerden que es todo lo que hemos creado. ¿Por qué? Como hemos dicho en anteriores videos, la realidad es la consecuencia de nuestros pensamientos inconscientes. Los pensamientos inconscientes se encuentran en la cuarta dimensión. La cuarta dimensión es el inconsciente, la cual alberga nuestras creencias, autoconceptos y perspectivas sobre el mundo y sobre nosotros mismos. Y justamente la quinta dimensión, la cual es Dios. ¿Y por qué se le denomina Dios? Porque tiene todas las posibilidades, porque en esa dimensión existen todas las posibilidades, posibilidades infinitas de lo que tú podrías lograr. Entonces, todas nuestras mentes están sucediendo en el mismo momento, disculpen. Vivimos simultáneamente en tres mentes, la tercera, la cual es el inconsciente y nuestra realidad, la cuarta, la cual es el inconsciente y nuestras creencias, y la quinta, la cual es Dios, la de las posibilidades infinitas. También de los mundos paralelos, lo llama la física cuántica. O también podríamos llamarlo el famoso yo soy. ¿Por qué el yo soy? Porque lo que pongas después de esta frase hace alusión a las posibilidades infinitas que existen. O sea, que lógicamente nosotros somos los co-creadores, pero siempre de la mano con Dios. No somos creadores netos. Nosotros dejamos que Dios interceda por nosotros. Nosotros nos dejamos guiar por Dios. Nosotros somos un instrumento que Dios utiliza para poder llevar su palabra al mundo, para que Él se pueda experimentar en este mundo. Entonces, habrán escuchado muchas veces que existe esta frase que dice, pon a Dios primero. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Entonces, ¿qué quiere decir? Un ejemplo claro podría ser de que cuando algo te sale mal, por ejemplo, ¿no? Algo te sale mal, tú te quejas. ¿Por qué? Porque no estás poniendo a Dios primero. ¿A quién estás poniendo primero? Te estás poniendo primero a ti. Y efectivamente ese es el gran error. Porque Dios nos disciplina. Nuestro Padre es un Padre disciplinario. Él se encarga de formarnos para lo que Él sabe, en lo que somos buenos. Él nos forma a través de las adversidades. Y si tú rechazas algo cuando tú intentaste lograr algo y no te salió, y tú rechazas y dices, ¿por qué a mí toda la vida, puta madre? Te estás poniendo a ti, estás poniendo tus deseos, tus necesidades, lo que tú crees, dejando de lado el plan divino, dejando de lado este plan perfecto que Dios tiene para nosotros. Pero ¿qué incongruencia me estás diciendo? O sea, primero me dices que el destino no existe y ahora me dices que existe un plan perfecto que Dios tiene para cada uno de nosotros. Claro que sí. Y efectivamente, cada uno de nosotros nacemos con ciertos dones. Cada uno de nosotros nacemos con ciertos gustos. Estos gustos
son independientes de cada uno. A uno le podrá gustar los animales, a otro le podrá gustar las cosas materiales, a otro le podrá gustar orar, platicar, mientras que a otros les gusta tal vez hacer manualidades. Es porque lógicamente nuestras almas han venido a experimentar nuestra autenticidad. Nuestra autenticidad. Y mientras más auténticos somos, más magnéticos nos volvemos. ¿Por qué? Porque esa es una frecuencia y es una de las frecuencias más elevadas que existe, el ser auténtico, hasta más que el propio amor. Entonces, lo que nosotros venimos a este mundo es a ser auténticos. Eso es nuestro trabajo. Nuestro propósito como seres humanos es ser auténticos. Simplemente que tú vienes como que sin ver el tutorial. Es como si hubieras venido sin saber para que eres bueno. Pero tienes esos chispazos. Tienes esas cosas que te llaman la atención. Chispazos me refiero a lo que te gusta. Chispazos me refiero a lo que admiras. Chispazos me refiero a lo que te llama la atención. Porque lo que te llama la atención a ti no le llama la atención al otro. Porque Dios conoce cada uno de nuestros cabellos. ¿Y qué quiere decir esto? Que Él sabe lo mejor para nosotros. Y Él sabe cuál es el camino para nuestra autenticidad. Es por eso que, por ejemplo, cuando algo te sale mal, y tú lo intentas, te vuelve a salir mal, lo intentas, es Dios diciéndote que ya no lo hagas. Porque no es su voluntad, es la tuya. Es por eso que tú puedes probar en miles negocios, en miles modelos de negocios, y en todos puedes fracasar. Pero cuando estés preparado, después de tanto fracasar, porque todo es perfecto, va a llegar el momento en el cual tú vas a surgir en determinado negocio. Porque Dios te está formando y todo lo que tú estás pasando no es por algo malo. Al contrario, es para que tú puedas ser responsable del deseo que verdaderamente te toca a ti. Porque dime, ¿qué pasaría si en este momento te dieran $1.000.000? ¿Los esconderías por miedo? ¿Los ahorrarías porque no tienes la capacidad? ¿Qué harías? Dime. Yo sé lo que vas a hacer. Vas a actuar con tu mente actual, la cual no está lista, la cual no ha vivido las experiencias para saber valorar, que no ha vivido las experiencias para saber manejar ese dinero, porque no eres esa persona. Entonces, ¿qué quiere decir buscar primero a Dios? Buscar primero a Dios quiere decir que en la quinta dimensión nosotros escojamos un deseo que efectivamente nuestra misma alma sabe que nos llama la atención. Porque te puede llamar la atención un carro, pero en realidad tú quieres que ser reconocido. Te puede llamar la atención, por ejemplo, un orador, pero en realidad lo que tú quieres es hablar en público. Y eso es de manera inconsciente, porque no perseguimos no perseguimos lo material, perseguimos lo que nos hace sentir lo material. Y entonces poner a Dios primero es escoger ese deseo que dentro de tu alma te llama la atención, que dentro de tu alma tú admiras, que dentro de tu alma son esos videos que miras todos los días, son esas personas a las cuales consumes todos los días. Es porque tú tienes eso dentro de ti y por eso lo admiras. Y de la misma manera con la envidia. Lo que envidias, tú eres capaz de lograrlo, pero simplemente deberías aprender a admirarlo, porque si lo envidias lo estás alejando de tu vida. Mientras que admiras y si aprendes, y si tienes la humildad de dejarte guiar, porque la humildad es la capacidad de poder aprender, de dejarse guiar, de dejarse enseñar, de poder aprender de la persona que ya consiguió lo que tú quieres, lo consigues mucho más rápido. Entonces, Dios va a ser como un canal, el cual nos va a guiar por nuestros sueños, de acuerdo a lo que nos gusta. Estoy diciendo lo que nos gusta y es aquí donde viene este gran conflicto. ¿Por qué este gran conflicto? Porque solamente tú sabes si te estás mintiendo, solamente tú sabes si lo haces, con qué propósito, con qué intención lo haces. Y es eso lo que caracteriza de que algo se haga posible y de lo que no. Porque tú te puedes mentir y decir, yo lo hago, ¿por qué? Porque me gusta. Pero en el fondo sabes que lo haces por el dinero. ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu intención? ¿Estás poniendo la voluntad del Padre o estás poniendo tu voluntad?
¿Estás poniendo lo que le beneficia a Dios o estás poniendo lo que te beneficia a ti? Estás poniéndote a ti primero. Es como cuando tú quieres un físico. Ya, mi deseo es un físico. Y Dios quiere que tú tengas un físico hermoso. Pero dime, si tu intención es errónea, ¿tú piensas que Él te va a guiar? ¿Tú piensas que Él te va a dar la fortaleza? ¿Tú piensas? Mi intención es, tener un cuerpazo. ¿Para qué? Para que las chicas, para tener más chicas. ¿A quién estás poniendo primero? A ti. Entonces tienes que aprender a poner primero a Dios. ¿Y a qué me refiero esto? A que su propósito de Dios es mucho más elevado que la tuya. Puede decir, yo voy a mejorar mi físico, ¿por qué? Porque quiero desarrollarme mentalmente, porque quiero generar más sabiduría, porque quiero tener una salud física y salud mental. No por ti, sino para Dios. Y lo mismo cuando intentas algo y no te sale, y dices, puta madre, toda la vida no me sale a mí. ¿A quién estás poniendo primero? A ti, porque eso es lo que tú deseas. Porque Dios sabe ese plan perfecto que está dentro de tu alma, que se llama anhelo, porque esa es la diferencia entre un anhelo y un deseo. Lo que tú anhelas no es igual que un deseo. El deseo lo haces por querer tener lo que el otro tiene. El deseo lo haces por el resultado. El deseo lo haces por el dinero. Mientras que el anhelo lo haces por ayudar, lo haces por amor, lo haces porque te gusta. Y es en eso en que la gente no confía. ¿Por qué? Porque no se vive del arte. ¿Por qué? Porque no se vive de tal cosa. Estamos viviendo en una época donde vemos a gente que lo ha logrado. Y tú, sin embargo, sigues pensando que no es posible. Y tú, sin embargo, sigues con esa dogma de que es necesario que tenga que ser profesional para tal cosa. Porque no existe otro camino. Tan cerrada es tu mente. Después de tener tanta gente que hace lo que tú podrías hacer, y en vez de tener fe, decides ponerte una venda y decides hacerte el loco. Poner a Dios primero es tener esa identidad, ese deseo, pero no por tus gustos carnales, no por tus placeres carnales, sino por una visión mucho más elevada. Poner a Dios primero significa que tengas claridad de identidad de quién quieres ser, claridad de lo que quieres, de lo que anhelas, de lo que verdaderamente amas hacer. Eso es poner a Dios primero. Te identifiques y lo hagas por Él, lo hagas por esa identidad, no por tus placeres carnales. Por ejemplo, tú escoges la vida de tus sueños. Quieres ser el vendedor online número 1 del mundo. Esta versión es la que opera la vida de tus sueños. Lo primero que tienes que hacer es poner a esta versión delante de tu versión actual. Poner a esta versión que está alineada con Dios delante de tu versión actual. Y no delante, eliminando tu versión anterior. ¿A qué me refiero? A que Dios es la quinta dimensión, Dios son las posibilidades. Y cuando escoges tú una posibilidad y lo haces verdaderamente desde el anhelo y no desde el deseo, porque al final no se trata de lo que hagas, se trata de quién eres. Cuando tú te sientes excelente en lo que haces, vas a ser excelente con todo. Si tú tienes la autoconfianza de poder lograr todo porque tienes antecedentes de nunca haber fallado tu palabra, no importa dónde carajo te pongan, tú vas a ser el mejor en lo que hagas. Porque se trata de ser, no se trata de qué hacer. Por eso las personas que piensan que buscando el mejor modelo, que buscando algo que les va a dar dinero, van a tener, en este caso, lo que ven. Pero no es así. Y todo es perfecto, como te digo. Todo es perfecto. ¿Por qué? Porque eso también nos está enseñando. Porque eso también nos está formando. Eso nos está conllevando a aprender, a formarnos. ¿Por qué? Porque Dios disciplina a los que ama. Y te disciplina con adversidad. Y te disciplina para que tú puedas reafirmar tu fe, para que tú puedas reafirmar tu identidad. ¿Y a qué me refiero con reafirmar tu identidad? A poner a Dios primero antes que a ti. A poner la identidad de Dios que está alineada con Dios.
¿Y qué es Dios? Dime. ¿Qué es Dios? Entonces Dios es por lo que nosotros conocemos como bueno, porque al final no existe ni bueno ni malo, simplemente son etiquetas. Tú tienes que poner delante, eliminando, desidentificarte primero. Tienes que desidentificarte de lo que eres, de lo que has creado hasta hoy en día, validándote de lo que ves. Porque si tú ves pobreza, ya te consideras una persona pobre. Porque te validas con lo que ves y no entiendes que lo que ves es una consecuencia de tus pensamientos. Y que tienes la capacidad de poder crear tu futuro en el presente, porque esa es la mejor manera de poder hacerlo. ¿Sabes lo que nos dice Dios? Dios nos dice que tenemos que dejar los vicios. Dios nos dice que tenemos que tener buenos hábitos. Dios nos dice que debemos hacer lo correcto y lo que sabemos que está bien. Tú sabes muy bien adentro cuando tienes que ir y no vas. Tú sabes que tienes que hacer algo antes de hacer otra cosa y no lo haces. Tú sabes. Y eso nadie me lo puede negar. Uno sabe y uno entiende cuando está yendo en contra de la voz de Dios. Yendo en contra de esa voz que se llama intuición dentro de nuestra mente. Y de que siempre nos está cuidando. Y nunca le hacemos caso. Y esa voz nunca nos va a presionar. Siempre va a decidir que tú seas el que pongas el esfuerzo. Porque de eso se trata. De eso se trata, poner a Dios primero. De identificarte con esa identidad tuya que está alineada con Dios. ¿Y qué vas a hacer? Vas a desidentificarte de ti, de tu versión creada, para poder identificarte. Esta es tu versión actual, esta es tu versión paralela. Te alejas y ves a los dos. Pones esto y te pones las gafas de eso. Y empiezas a ver la vida como esa persona, como si ya lo fueras. ¿Y a qué me refiero? Que todo empieza por la mente. Por eso se trata de que sea un anhelo, por eso se trata de que sea un deseo ardiente. Porque la forma de poder cambiar nuestra identidad es manteniendo la mayor parte del tiempo conscientemente lo que queremos, pero no conscientemente pensándolo, conscientemente de ser, sintiéndote eso, creyéndote que ya eres. ¿Recuerdas cuando eras niño y decías yo soy Superman? Y cerrabas tus ojos y eras Superman. Eso es lo que tienes que hacer. Desidentificarte de lo que haces, identificarte con esa nueva versión, creerte el hombre araña, creerte ese vendedor, creerte ese millonario. Actuar como tal, vibrar en eso. ¿Y para qué vas a vibrar? Dime. Para atraer las oportunidades, porque en frecuencias similares se atraen. Y tú dirás, ¿puedo crear la vida de mis sueños sin accionar? Sí. Vas a atraer las oportunidades. Pero si no tienes autoconfianza de tener un antecedente positivo, de haber podido lograr cosas con anterioridad sin fallar a tu palabra, pues no vas a ser ni siquiera capaz de poder seguir eso. ¿Sabes por qué no sigues? Porque no eres capaz ni siquiera de dejar un cigarro. ¿Y vas a ser capaz de poder ponerte la autodisciplina tú solo? Es por eso que lo principal es alinearte con esa versión. Y entonces, tú, una vez que estás identificado desde esa identidad, una vez que tú ya te sientes, que te crees que eres Superman, como cuando eras niño, lo que vas a hacer es tener un plan de acción. Porque si tú no tienes un plan de acción, el cual te va a conllevar a lo que tú crees que te va a conllevar, porque este es tu plan, no es el plan de Dios. Entiende eso. Y cuando tú hagas tu plan, vas a reafirmar que eres eso. Vas a confirmar que eres eso. Pero para ello no simplemente tienes que identificarte. Ya me estoy identificando. ¿Y cuál es mi diálogo mental? Tu diálogo mental siempre es positivo, de progreso. Tu diálogo mental es cómo puedo seguir avanzando, cómo puedo mejorar, cómo puedo obtener más sabiduría, cómo puedo ganar más dinero, cómo puedo. Ese es tu diálogo mental. Y no simplemente accionar, identificándote. Porque esa identidad que opera la vida de tus sueños tiene ciertas cualidades que se alinean a este ser alineado con Dios. Y estas cualidades son efectivamente, por ejemplo, la excelencia.
Y tienes que ser excelente en lo que hagas, aunque no te guste, aunque tu trabajo sea una mierda, tienes que ser excelente. Tienes que tener autoconfianza en ti mismo, confianza de logro. ¿Por qué? Porque tienes que tener la capacidad de seguir ese plan. Porque recuerden, tienes que ser antes de tener y hacer. Tienes que ser, tienes que encarnar, tienes que actuar. Pero ¿qué pasa si yo actúo desde mi identidad anterior? Estoy actuando en vano. Porque tienes que ser. Y ser se trata de identificarte, para primero desidentificarte de tu anterior versión para poder identificarte con esta nueva. Eso es poner a Dios primero. Eso es poner a Dios con esa versión alineada a lo bueno, con esa versión que hace las cosas porque Él acciona determinadamente y se merece lo que acciona, porque tú no te mereces lo que no accionas, no te mereces lo que deseas, te mereces lo que pones el trabajo. Y si quieres tener algo, pon el trabajo. ¿Cómo piensas sentirte merecedor de buena salud si comes todos los días pura mierda? ¿Cómo? Puede ser, pero si tú no te sientes merecedor y no te alineas con tus acciones, tienes que pensar, actuar y hablar como esa persona. Y lo principal, pensar, identificarte, actuar desde esas cualidades, la cual es la inquebrantabilidad, la excelencia, la autoconfianza, la imparabilidad. Y cuando tú empiezas a actuar desde tu vida de mierda con esas cualidades maravillosas, empiezas a ser. Y nosotros atraemos el tener por el ser, porque el dinero empieza en quiénes somos, el dinero empieza en qué somos. Porque tú no puedes tener cierta cantidad de dinero si ni siquiera eres capaz de dejar un cigarro. Tú no puedes tener la responsabilidad de un negocio si no eres capaz ni siquiera de levantarte temprano. No eres capaz. Y efectivamente tienes que hacer ¿qué? Dime. ¿Qué tienes que hacer? Ser primero. Convertirte en eso. Operar como eso. Identificarte como eso. Vibrar en eso. Por eso tiene que ser un deseo ardiente, como les comentaba. ¿Por qué? ¿Por qué un deseo ardiente? Porque la única manera de poder cambiar nuestra mentalidad, de poder crear una nueva identidad, es desapegándonos de la identidad anterior, vibrar en esta identidad, mantenerla consciente con los pensamientos, el diálogo y la identidad en ese momento, en el momento presente. ¿A qué me refiero? A que tienes que estar obsesionado todo el día con esa idea metida en tu cabeza, todo el día, todo el día, todo el día, hasta cuando duermes, todo el día, todo el día, todo el día. Con esa idea, obsesionado. ¿Por qué? Porque tú ya tienes un programa instalado y es el que tú has creado validándote con lo que ves. Porque lo que tú ves a tu alrededor para ti es cierto. Mi país es una mierda y tu país es una mierda. Mi país no hay oportunidades y en tu país no hay oportunidades. Porque tú has creado eso. Y la vida no es como es, la vida es como tú crees que es. Y eso ya está instalado en el inconsciente. Y eso es lo que crea tu realidad. Porque tú ves, lo vuelves una creencia, la creencia se manifiesta, de nuevo lo ves, de nuevo lo vuelves una creencia, de nuevo se manifiesta. Y de eso es un bucle. Es un bucle. ¿Y sabes cómo se rompe el bucle? El bucle se rompe dejando de validarnos con los ojos de la cara y empezar a validarnos con los ojos de la fe, con los ojos de esa nueva identidad de Dios, alineada con Dios. De esa nueva identidad. Empezar a identificarte primero. Y no puedes poner una identidad. Tú ya tienes una identidad anterior. No puedes poner esta nueva encima. Tienes que desidentificarte y actuar como tal. Porque de nada serviría que la pongas encima, seguiría siendo la misma mierda. Es por eso que muchas veces dejas el cigarro y ¿qué pasa? Pasa un mes, 2 meses, ya lo dejé y de nuevo vuelves a fumar. ¿Por qué? Porque has cambiado la causa, has cambiado tu realidad con una acción inmediata.
Pero esta es la causa. Recuerda que el efecto son nuestros pensamientos. Primero tienes que ser la persona que no fuma, identificarte como esa persona que no fuma, vibrar en la persona que no fuma. ¿Para qué? Para realizarlo, para manifestarlo, para imprimirlo en tu realidad. Pero si tú cambias el efecto con una acción inmediata, huyendo, poniéndote disciplina, porque de esa manera se hace. Te pones disciplina, pero no cambias la mente. Al final regresas a eso. ¿Por qué? Porque no lo haces por ti, no lo haces por Dios, lo haces por ti. Dios es esa versión más elevada de ti. Dios es tu autenticidad. Nuestro propósito es venir a ser auténticos a esta vida. Buscad primero el reino de los cielos y lo demás vendrá por añadidura. ¿Qué quiere decir esto? La palabra cielo en la Biblia significa expansión. Buscad primero el reino de la expansión y lo demás vendrá por añadiduras. Y añade también ahí, tienes que ser como un niño para poder ingresar al reino de los cielos. Y hemos mencionado una característica, la cual es la identidad. ¿Y por qué el niño es tan capaz de poder identificarse? Porque su cabeza es como un lienzo en blanco, no tiene identidad. Él puede creerse el rey del mundo y lo va a hacer. Él puede creerse Superman y lo va a hacer. Porque él sabe identificarse con lo que él quiera. Porque es un lienzo en blanco. Y es a eso lo que nosotros debemos optar. A dejar de identificarnos con lo que somos. Y empezar a identificarnos con la versión elegida de nosotros, la más elevada. Eso. Entonces, este reino de expansión, el cual es el reino de los cielos, ¿qué quiere decir? Que debemos expandirnos tanto por dentro como por fuera. ¿Y a qué me refiero con por dentro y por fuera? Que esa identidad que tú tienes, la cual está alineada con los principios buenos de Dios, con todo lo que nos manda hacer, es congruente, es todo lo que hemos mencionado hace un momento. Imparable, inquebrantable, tiene autoconfianza, es excelente. Entonces, cuando tú dice expandirse, tienes que expandirte de adentro hacia afuera. ¿Qué quiere decir? Desde tu pensamiento dándole calor. ¿Qué es el calor? Es amor. ¿Qué es el amor? El amor es energía. Tienes que prestarle atención, enfoque. ¿Qué haces con una persona que amas? ¿Le prestas atención todo el día? ¿La tienes en cuenta? Lo mismo tienes que hacer con tu deseo. Para expandir tu deseo de adentro hacia afuera, tienes tú que dar calor a tu deseo, dar atención, dar enfoque, identificarte, como lo hemos dicho hace un momento, desidentificándote primero. ¿Y cómo vas a expandirlo de afuera hacia adentro? Con el accionar. Por eso dicen que lo que tú buscas te está buscando, porque tú lo buscas de manera cuando accionas y él te busca cuando tú te identificas con eso, porque empiezas a vibrar en eso. Entonces, ¿por qué necesariamente hablamos de amor y de obsesión? Aunque sea muy distinto, porque efectivamente tenemos que estar pensando en ello todo el día. Porque esa es la única manera de poder hacerlo, que sea una dulce obsesión, como nos decía Napoleón Hill. ¿Y por qué una dulce obsesión? Porque cuando ya tú dejas de ser una dulce obsesión, ¿a qué me refiero? A que lo empiezas a necesitar. Me refiero a que lo empiezas, en este caso, a sentir que no lo tienes. Te empiezas a preocupar. Ahí está. Te empiezas a preocupar. ¿Y qué es preocuparte? Ocupar antes de ocupar. ¿No? Preocupar, antes de ocupar. O sea, estás pensando antes de ocupar. Lo que debes hacer es no ocuparte, no preocuparte, sino ocuparte. ¿Por qué te preocupas? Porque no pones acción. Y el preocupar es sinónimo ¿de qué? De miedo. La preocupación es sinónimo de no lo tengo.
porque le has dado exceso de importancia. Tiene que importarte, tiene que ser una dulce obsesión, pero no tanto como para, en este caso, depender o en este caso, para poder obsesionarte, ¿no? Para poder depender de esto. Es un ejemplo, mire, un ejemplo. Tú no puedes necesitar algo que ya tienes. Y si lo tienes y lo necesitas, lo alejas de tu vida. ¿A qué me refiero? A que cuando tú empiezas a dar, un ejemplo con una pareja, exceso de importancia a una pareja, cuando tú empiezas a dar exceso de importancia a una pareja, ¿por qué? Porque empiezas a tener miedo, porque empiezas a tener inseguridades. ¿Qué es lo que pasa? Lo principal que pasa es que empiezas a necesitarlo, porque tienes miedo a perderlo. Lo empiezas a necesitar. Y el necesitar es sinónimo de no tengo. Y al no tenerlo, vibras en no tengo. Por más que lo tengas, tus acciones inconscientes y tu vibración hace que lo alejes. Porque no puedes necesitar algo que ya tienes. Y esa es la condición del Padre. Esa es la condición de Dios. Ser antes de hacer y tener. O ser, en este caso, para poder hacer. Ser para poder accionar desde esa nueva identidad. Y como consecuencia, pues tener. Porque tú no persigues el dinero. Tú no persigues ese carro. Tú persigues lo que te hace sentir ese carro. Tú persigues el reconocimiento que vas a tener cuando tengas ese carro. Tú no persigues la casa de tus sueños. Tú persigues la paz que te da esa casa de tus sueños. ¿Por qué? Porque todo lo demás va a llegar por añadidura. Entonces, expande tu deseo de adentro hacia afuera, pensándolo, dándole enfoque, identificándote con ello. Y haz que se encuentren con tu accionar, expandiéndolo de afuera hacia adentro. Expandiéndolo, pensando en ello, accionando en ello, disculpe. Pero ya identificado desde la identidad. Entonces, no necesites. O ten una dulce obsesión. Es por eso que dulce, ¿no? Dulce obsesión. Pero cuando, vuelvo a explicar esto, pero cuando tú lo empiezas a necesitar, es sinónimo de no tengo. Cuando empiezas a tener miedo, es que es sinónimo de no va a pasar, es sinónimo. ¿Por qué no va a pasar? ¿Por qué si tienes miedo que no va a pasar? ¿Eso qué, en qué se traduce? Se traduce en que si va a pasar, es porque, si es que no va a pasar, es porque no lo tienes. Entonces entras en necesidad. Y la necesidad es sinónimo de no tengo, en vibración, en lenguaje de Dios. Esa vibración va a traer la frecuencia similar y te va a alejar de tu deseo, te va a alejar. Es por eso que no tienes que necesitar, tienes que agradecer. Por eso tienen que encontrarse los dos, porque al momento de identificarte, eso te empieza a buscar. ¿Y por qué digo tanto eso te va a empezar a buscar? Ya, porque el pensamiento tiene una vibración y el corazón, el sentimiento, la emoción tiene otra vibración. Estas dos vibraciones cuando se juntan crean nuestro campo electromagnético. El pensamiento es tu identidad. El pensamiento es tu nueva identidad. Cuando tú te identificas y ya eres eso, y como es un pensamiento positivo, al relacionarlo con una emoción positiva, porque es automático, un pensamiento negativo genera una emoción negativa, un pensamiento positivo genera una emoción positiva. Automático va a ser por determinado pensamiento que tengas. Estos dos, al unirse, crean nuestro campo cuántico, crean nuestra vibración. Esta vibración empieza a atraer lo similar de lo que nosotros estamos pensando, porque lo que hace carne nuestros deseos es el corazón. Solo el pensamiento solo está muerto. Es por eso que tienes que emocionalizar tu deseo. Emocionalízalo. Y efectivamente vas a vibrar en eso. ¿Y por qué de manera obsesiva? Porque al final tú tienes que mantener de manera consciente esta dulce obsesión, ya que es un anhelo del alma. Te va a encantar hacerlo. Vas a estar pensando en ello todo el tiempo, hasta que eso pase a tus creencias, hasta que eso pase a tus creencias, por tanto, en este caso, accionar desde afuera
y identificarte desde adentro, va a llegar un punto donde, tal grado de que tanto pensarlo, tanto sentirlo, porque de tanto pensarlo y tanto sentirlo, va a pasar al inconsciente, se va a volver automático. Y ahí es cuando la vida empieza a traerte todo de manera rápida, empieza a manifestarte todo. Porque la vida no es como es, la vida es como creemos que es. Y si tú crees que el mundo es horrible, pues va a ser horrible. Y si tú te empiezas a creer tus deseos, porque recuerden que no existe, el inconsciente no diferencia entre la realidad y la imaginación. Por eso lo que vemos nos validamos y lo volvemos una creencia. Pero si empezamos a ver con los ojos de la mente, no validamos y lo volvemos una creencia. Pero para ello tienes que mandar la señal con el sentimiento. El sentimiento va a ser de que tantas pulsaciones, por decirlo de esta manera, va a volverlo parte de tu inconsciente y el inconsciente lo va a reflejar en nuestra realidad. De eso se trata Dios. Dios ha creado todo este mundo. No te pongas a ti primero. Pon a Dios y ten fe. Pon a Dios y confía en que va a pasar. Y sí, me olvidaba algo muy importante, ¿no? La fe, ¿no? La certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera. Tienes que tener fe en los momentos de adversidad. Y si algo no te sale como tú quisieras que te sale, agradece y di gracias, Padre. Que sea tu favor, que sea tu voluntad. No te pongas a ti primero, pon a Dios primero. Él tiene el plan perfecto, que son para tus anhelos. Él sabe el camino que te lleva a lo perfecto que tú deseas. Y las cosas no van a suceder como tú quieres que sucedan. Entonces, empieza a identificarte, expande, ingresa al reino siendo un niño, un lienzo en blanco, identificándote como ellos. Dejando esa parte lógica. Y algo muy importante. Esta voz siempre nos está hablando, como les decía en una parte del video. Esta voz la llamamos la intuición. Pon a liderar a la intuición y que la razón sea su subordinada, no como nos han enseñado. Deja de hacer estupideces. Ponte a trabajar, sé razonable. Son tonterías lo que tú estás haciendo. Pon los pies en la tierra, sé razonable. Dejen de creer de esa manera y pongan a la intuición, que esa es la voz de nuestra alma, indicándonos el camino. Por más que el siguiente paso, que la intuición te diga que des, sea como irte a la mierda, confía en eso. Confía y ten fe. Tú pensarás que puede suceder con tu plan. No. Dios te da las cosas, pero no te da las cosas como tú crees que van a llegar. Dios te da lo que deseas, no como tú crees o como has planeado tú. Pero tienes que tener un plan de acción para que a través de eso tú puedas formarte y Dios te vaya acomodando el camino. El hombre propone y Dios dispone. Disponer es sinónimo de acomodar. Tú solamente tienes que enfocarte en el qué. No te importa el cómo ni el cuándo. Pero para que ese qué sea posible, tienes que tener un plan de acción. Y a raíz de ese plan de acción empieza tu viaje. Empieza la adversidad. Empieza todo lo malo que te va a formar verdaderamente para ese deseo que tú estás buscando. Bueno, chicos, espero les haya gustado, espero les haya servido. Si tienen alguna duda, déjenmelo en los comentarios. Apóyenme con un like y suscríbanse. Espero que hayan llegado hasta el final. Hasta luego.